Hemos estado trabajando con lo que serían los desarrollos en series de autofunciones, ¿verdad? Malamente llamados desarrollos en serie de autofunciones, porque yo creo que he contado una mentirijilla. Me explico, no mienta, sino que hemos dicho que en realidad, cuando hablamos en general de desarrollo en serie de Fourier, era para una familia de autofunciones muy concretas, ¿verdad? Realmente eso no es del todo cierto. Es más bien en el sentido contrario. Lo que pasa es que aquí lo estamos enfocando como va montada la asignatura. Va enfocada en que nosotros no hemos comenzado trabajando con funciones, un sistema de funciones cualquiera, ¿verdad? No, hemos empezado con un problema que era el problema de Sturm-Liouville. Hemos sacado de ese problema unas ciertas funciones que son solución de mi problema y resulta que esas funciones que saco eran ortogonales entre sí. Hostia, mira qué guay. Ah, pues resulta que a partir de funciones ortogonales que sean un poquito mejor, que formen un sistema completo, es decir, que sean una base, puedo sacar ese desarrollo a partir de unos coeficientes. Realmente, si no hubiésemos empezado hablando del problema de Sturm-Liouville, sino que hubiésemos dicho, mira, coge un conjunto de funciones, una sucesión de funciones que sean ortogonales entre sí y que sea un sistema completo. Sea cual sea ese conjunto o esa base ortogonal o base ortonormal, si quieres dividir entre la norma y que te quede bonito, a esos coeficientes lo llamamos los coeficientes de Fourier de tu función. En realidad, no hace falta que sea para un conjunto específico, porque ese conjunto va cambiando un poco. Es cierto que tiene una estructura general dependiendo de si trabajas en los reales o en los complejos, ¿no? Tienes esos dos desarrollos. Pero realmente como lo hemos ido enfocando desde la parte de autofunciones de Sturm-Liouville, pues hemos esperado a hoy para hablar realmente de lo que sería el desarrollo en serie de Fourier. Lo que vamos a hacer para un conjunto muy concreto, sistema de funciones. ¿Vale? Podríamos poner sistema de autofunciones porque aquí además resulta que este problema o estas funciones surgen como solución de un problema de Sturm-Liouville muy concreto. Entonces, bueno, pues le puedes poner todos a cepillos, pero que no tendría por qué ser así, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a cambiar el intervalo. Y aquí es donde entra otra trampa, porque se supone que no hemos hablado nosotros de la forma normal. Y no hemos hablado de la forma normal implica que tampoco hemos dicho que podemos reescribir el intervalo con el que estamos trabajando y en realidad el problema de Sturm-Liouville no tenemos que plantearnos en el intervalo 0L, lo puedo plantear en el intervalo que te dé la gana, siempre y cuando sea un intervalo. Entonces aquí históricamente vamos a coger un intervalo muy concreto que va a ser de menos pi a pi. ¿Vale? Otras veces por normalizar se coge de 0 a 1 y así es más sencillo. ¿De acuerdo? Pero aquí vamos a trabajar en el intervalo i dado por menos pi con el sistema. De momento vamos a llamarlo simplemente sistema dado por un lado, la función constante 1, la función seno de nx y la función coseno de nx. Esto sería con n perteneciente a los naturales. ¿Vale? Esto en realidad es una forma abreviada de escribir el conjunto formado por el 1, el conjunto formado por todas las seno de nx, unión el conjunto formado por todas las cosenos de nx. ¿Vale? Un sistema como podemos tener otro cualquiera, ¿no? Ahora, este sistema, dentro de lo que nosotros queremos trabajar, hay dos conceptos fundamentales que nos interesan. Si es un sistema ortogonal y si es un sistema completo. Parte de normal me da exactamente igual porque dividí entre coeficientes, entre numeritos escalares, que eso lo puedo hacer perfectamente. O sea que si fuese ortogonal lo puedo conseguir hacer ortonormal. El problema sería que no fuese ortogonal, eso ya es más complicado. Se puede conseguir convertir en ortogonal con un proceso que llamamos proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt, que también es válido para funciones raras, pero vamos a intentar no meternos en esos berenjenales. A ver si esto que he elegido es ortogonal. Ideas. Hombre, lo que está claro es que la función 1
es ortogonal al seno y al coseno de nx. ¿Por qué? Observemos que si cogemos el producto escalar de la función 1 con seno de nx en L2 de ese intervalo i, nos queda realmente la integral entre menos pi y pi de 1 por el seno de nx diferencial de x. Guay, porque esta es una función que es inmediata de integrar, ¿verdad? Nos queda simplemente la integral del seno sería menos el coseno de nx partido de n, todo eso evaluado entre x igual a menos pi y x igual a pi. Con este menos, pues va a ser el coseno de menos npi, le resto el coseno de npi y divido entre n, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Coseno es una función par, coseno en menos npi es lo mismo que el coseno de npi, coseno de npi menos npi nos queda 0 partido por n, como la n es mayor o igual que 1, todo esto sale 0, ¿verdad? O sea que la función 1 es ortogonal con todas estas, ¿vale? Y del mismo modo la función 1, cuando calculo el producto escalar con nx en nuestro espacio L2 de i, ¿qué nos quedaría? La integral entre menos pi y pi de 1 por nuestro coseno de nx, diferencial de x, tendríamos ahora simplemente el seno de nx partido n, todo ello evaluado entre x igual a menos pi y x igual a pi, que nos daría seno de npi menos seno de menos npi dividido entre 0. Que también es 0. Dividido entre... Entre n. Me mataba 10 matemáticos. Dividido entre n. Aquí no ocurre como antes, que diga, oye, es que el seno justamente es impar. Entonces no me queda lo mismo menos lo mismo, sino que me queda 2 veces el seno de npi. Ah, no pasa nada, porque cualquier múltiplo de pi, cualquier múltiplo entero de pi, el 0. seno vale Sí. 0. O sea que directamente también nos queda que toda esta expresión de aquí sería 0 para todo n mayor o igual que 1. Bueno, venga, ya tienes que uno es ortogonal al seno y uno es ortogonal al coseno, pero me falta ver qué ocurre con las funciones seno entre sí, las funciones coseno entre sí y las funciones seno con coseno. Vamos a hacer una de ellas porque realmente el proceso es el mismo, simplemente integrar por parte, elige cuál quieres hacer. Seno y coseno. Venga, Venga. vamos a hacer las cruzadas. Entonces, por otro lado, cuando estudiemos nosotros nuestro producto escalar del seno de nx, vamos a poner ahora no un coseno de nx, sino coseno de mx, porque no tienen por qué ser la misma. Pueden ser completamente arbitrarias, ¿vale? Con L2 en L2 de i. Nos va a quedar integral entre menos pi y pi del seno de nx multiplicado por este coseno de mx. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente integramos por partes. ¿Cuál queremos derivar? Realmente me da igual que sea el seno o el coseno. Voy a coger como u el seno de nx. Entonces nos va a quedar que el diferencial de u va a ser n coseno de nx. Nuestro diferencial de v sería entonces el coseno de mx diferencial de x. Y la v nos quedaría 1 partido m con el seno de mx. Nos queda entonces la u por la u, que sería 1 partido m por el seno de nx, seno de mx, todo eso evaluado entre x igual a menos pi y x igual a pi. Que ya sabemos que esto directamente sale 0 porque vamos a evaluar funciones seno en pi y en menos pi y siempre son 0. Restamos v diferencial de u, la constante 1 partido por m y la constante n la saco fuera como n partido de m por la integral entre menos pi y pi. Y aquí tendría
el coseno de nx seno de mx diferencial de x. Volvemos a aplicar integración por partes. Vamos a seguir cogiendo como la función u la que estaba asociada a la n, que sería el coseno de nx. Su derivada sería ahora menos n seno de nx diferencial de x. Integramos el diferencial de v, que sería la función seno de mx diferencial de x, lo cual nos da como integral menos 1 partido de m por el coseno de mx. ¿Qué ocurre? Teníamos esta constante menos n partido por m. Me va a quedar entonces menos n partido por m. Todo eso que multiplica a u por v. Quedaría aquí el menos 1 partido por m, que multiplica coseno de nx, coseno de mx. Todo eso lo vamos a evaluar entre x igual a menos pi y x igual a pi. Restamos, con menos y con menos se sigue quedando como menos, la n sale fuera, la m sale fuera dividiendo, y nos queda la integral entre menos pi y pi, y aquí tendríamos v diferencial de u, que sería seno de nx coseno de mx diferencial de x. Claro, cierro paréntesis. ¿Qué ocurre con esta expresión de aquí? Vuelve a salir cero porque el coseno es una función par, entonces al evaluar en pi y en menos pi sí que nos queda lo mismo restando. Entonces esa parte es cero. Por otro lado, ¿qué hemos obtenido? Que la integral entre menos pi y pi del seno de nx coseno de mx diferencial de x es exactamente igual que menos con menos más n con n. Nos queda n cuadrado partido m cuadrado por la integral entre menos pi y pi del seno de nx coseno de mx diferencial de x. O sea que tiene que ser cero. Claro, cuidado, ¿por qué has dicho tú que tiene que ser cero? Hombre, porque si tienes una cosa igual a sí misma por otro número que se supone que es un número natural, Natural, pues la pero... única manera de conseguir eso es que sea cero. O que ¿No? ese número cuánto valga. Bueno, que el número sea cero, pero no es el caso, porque la n es mayor o igual que 1. Mayor o igual. ¿Qué pasa si es igual a 1? Me refiero, hay una parte inmediata que sería, fíjate, aquí hay dos opciones. Para que estas dos cosas sean iguales, ¿qué puede ocurrir? O bien que la integral entre menos pi y pi del seno de nx coseno de mx diferencial de x sea cero, ¿verdad? O que el otro O sea 1. que la n sea igual que la m, ¿verdad? Sí. Cuidado, porque la n puede valer 17, que si la m también vale 17, n al cuadrado entre m al cuadrado vale 1. Y obviamente me queda la integral es igual que la integral, claro, pero no significa que esa integral sea cero. O sea que yo ya sé que en este caso de aquí arriba, esto ocurre para todo n distinto de m, ¿verdad? Sí. Si n y m son distintos, entonces forzosamente tiene que darse la situación de que ese producto escalar es cero. Pero falta estudiar el otro caso, que sería, ¿qué ocurre si las dos constantes son iguales? Bueno, es que en realidad es mucho más sencilla, porque en el caso n igual a m, claro, tienes que calcular la integral entre menos pi y pi del seno de nx coseno de nx diferencial de x. Interpreta nx como si fuese alfa, tiene seno de alfa, coseno de alfa, eso en realidad es casi el seno del ángulo doble. ¿Qué me faltaría? Una constante 2 multiplicando, ¿verdad?
Bueno, pues dividimos todo entre 2 y entonces nos queda la integral entre menos pi y pi del seno del ángulo doble, que sería 2nx. No hace falta ni que la calculemos. La función seno es una función ¿de qué tipo? Es cero y Impar, va a ser ¿verdad? cero. Cuando integro una función impar en un intervalo simétrico, ¿cuánto sale esa integral? Cero. O sea que efectivamente hemos comprobado que el producto escalar de senos con cosenos sale cero, da igual que sean la n igual que la m o que sean distintas. Pero el argumento es distinto en cada una de esas situaciones. Ujú. Ahora ya, del mismo modo, podemos comprobar, que sería hacer otra vez integración por partes, que el producto escalar del seno de nx con el seno de mx. Y aquí sí que vamos a tener una situación distinta, porque esto me va a salir 0 siempre y cuando la n sea distinto de la m, ¿vale? Y que el coseno de nx con el coseno de mx en L2 de i va a ser 0 si cogemos n y m distintos entre sí. Con esto que tenemos garantía de que el conjunto formado por 1 seno de nx y coseno de nx para n perteneciente a los naturales es un sistema ortogonal en L2 del intervalo menos pi pi, que era nuestro intervalo i, ¿verdad? Necesito un poquito más, ¿verdad? Para poder hablar de desarrollo en serie. Necesito que ese sistema no solo sea un sistema ortogonal, sino que sea un sistema ortogonal completo. Es que la parte de completud a priori es un poquito más compleja, no es tan inmediata. Porque completitud significaría, coge una función que verifique que al integrarla con 1, al integrarla con el seno de nx, al integrarla con el coseno de nx sale siempre 0. ¿Esa función es 0 o no? Hostia, así a bote pronto, no sé. Porque si no te digo cuál es la función, ¿cómo lo compruebas? Entonces, ¿cómo podemos comprobar que este sistema es completo? Para eso vamos a recuperar el teorema que vimos el otro día, que era la aplicación que íbamos a meter aquí con esa aplicación o funcional de Green. Con una aplicación inmediata de ese funcional de Green vamos a comprobar que este sistema es un sistema completo. Y para eso recordemos que el teorema nos decía, las autofunciones de Green forman un sistema completo. Entonces, lo que tengo que conseguir es un problema de Sturm-Liouville cuyo funcional me dé como autofunciones las mismas autofunciones, porque dijimos que las autofunciones del funcional de Green coincidían con las autofunciones de un cierto problema de Sturm-Liouville. Bueno, pues vamos a ver cuál es realmente el que tenemos que considerar. Es decir, lema, que realmente más que lema podría ser corolario porque es simplemente una aplicación, que el sistema, vamos a poner entre paréntesis, sí, de autofunciones, porque justamente en este lema vamos a ver que son autofunciones, formado por 1 seno de nx coseno de nx con n perteneciente a los naturales, es completo en L2 de i. Que realmente aquí simplemente hay que aplicar lo que vimos el otro día, es decir, como demostración, consideremos los siguientes problemas de Sturm-Liouville.
Por un lado, vamos a coger el problema dado por menos u segunda más u igual a una cierta función f con x perteneciente a y. ¿Y cuáles son las condiciones que tenemos aquí? Si nos fijamos, las funciones de nuestro sistema son seno y coseno, que son funciones periódicas, ¿verdad? De periodo 2pi. Si cojo el intervalo y, lo que yo quiero estudiar justamente es qué ocurre en los extremos. ¿Qué sé yo de las funciones en esos extremos? Que coinciden, ¿verdad? Tanto la Sí, función como su derivada. Entonces, tiene sentido que como condición de contorno, yo plantee aquí una condición de contorno de tipo periódica que sea, pues mira, la función u en el menos pi vale lo mismo que la función u en el pi, y la función u' en el menos pi vale lo mismo que la función u' en el pi, que son justamente las condiciones que verifican seno y coseno, ¿verdad? Por otro lado, vamos a coger un problema de Sturm-Liouville con autovalores que sería menos u segunda más u igual a lambda por u, con las mismas condiciones, u de menos pi igual a u de pi, y con x perteneciente a y, y u' de menos pi igual a u' de pi. ¿Qué ocurre? Para esta o para este problema que tenemos aquí inicial, con la f, construimos el correspondiente funcional de Green. ¿Quién sería ese funcional de Green? Una aplicación caligráfica de f que se definía como la función u solución, ¿verdad? ¿Que era quién? La integral en y de nuestro g de xy, f de y, diferencial de y, ¿verdad? Lo importante es que esta u, ¿quién era? La solución, ¿no? Es decir, este g de f es solución siempre de este problema de Sturm-Liouville. Si nos fuésemos al de abajo, al que tiene en lugar de una función f arbitraria justamente la función lambda por u, ¿qué obtendríamos? Que justamente las soluciones de este problema son las del sistema, dado por 1 seno de nx coseno de nx con n perteneciente a los naturales. Y aquí es donde entra entonces el teorema que vimos el otro día. Eso significa que las autofunciones del de abajo coinciden con las autofunciones del de arriba, que son las autofunciones de el funcional de Green. Pero que lo que genere el funcional de Green es seguro un sistema completo. Es decir, que unificando la información que me dan estos dos resultados, obtenemos que el sistema es completo. Aquí lo único que nos hemos saltado ha sido comprobar que efectivamente la parte naranja, que cuando resolvamos este problema con menos u segunda más u igual a lambda por u y esas condiciones de contorno, vamos a obtener justamente las soluciones de este sistema de aquí arriba. Que sería simplemente planteamos nuestra condición, bueno, nuestra ecuación característica menos r cuadrado más 1 igual a lambda u, pasas el 1 restando, te queda el menos r cuadrado igual a lambda menos 1 por bueno, lambda menos 1, le haces la raíz cuadrada, estudia los valores cuando eso es positivo, impone las condiciones, te quedan senos y cosenos, y al final sacamos justamente que son las funciones de arriba. Eso es simplemente porque es un poquito largo de hacer cuenta, pero que es justamente lo que obtenemos. Lo digo porque siempre que queramos comprobar que un sistema es completo, no lo vamos a hacer con la definición, lo vamos a utilizar
buscando un problema de Sturm-Liouville que me dé justamente las soluciones del sistema que a mí me están preguntando. ¿Vale? Si yo te dijese, oye, ¿y si por ejemplo coges solo la familia seno de NX? ¿Eso es una familia completa en L2? Ah, pues tendré que buscar si hay algún problema de Sturm-Liouville cuyas autofunciones sean seno de NX. Que hemos visto que había algunas parecidas. No sé si con el primer ejemplo que hicimos. Entonces, en lugar de coger menos u segunda más u igual a lambda u, era menos u segunda igual a lambda u. Y las condiciones u de menos pi igual a c, lo que sea para que salga, ¿no? Eso es lo que quiero decir. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esto, que ya nuestro conjunto de funciones es el y, bueno, es que no es ortonormal porque a lo mejor la norma no es 1. Bueno, divide entre la norma si quieres. Lo importante es que tienes un sistema ortogonal y completo. Ya puedes definir entonces cuáles son los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier de tu función. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a definir ahora? Justamente esos coeficientes, que es donde digo que aunque nosotros hemos esperado hasta este momento para ponerle el apellido de Fourier, realmente lo podríamos haber hecho desde el momento en el que definimos nuestro conjunto de autofunciones. Es decir, si tengo mis autofunciones, esos coeficientes se llaman coeficientes de Fourier. Sea cual sea el conjunto de autofunciones que hayas cogido. Lo que pasa es que es cierto que para Fourier solemos coger estos en concreto. ¿Vale? Entonces, ya nuestra definición sea y nuestro intervalo que es el menos pi i, y vamos a coger una función f mínimo que sea integrable, ¿no? Oye, a lo mejor no hace falta que sea PL2, ¿verdad? Pero mínimo integrable. Entonces, el desarrollo en serie de Fourier de nuestra función f. Y aquí es donde viene justamente la trampa. Respecto de... Bueno, de nuestra familia 1 seno de nx coseno de nx con n perteneciente a los naturales está dado por a sub 0 más una suma para n perteneciente a los naturales de coeficientes a sub n que multiplican al seno de nx y unos coeficientes b sub n que multiplican al coseno de nx, siendo a sub 0 es 1 partido 2pi, tiene un coeficiente de normalización, por la integral entre menos pi y pi de la función f de x diferencial de x. Los a sub n vienen dados por 1 partido por pi por la integral entre menos pi y pi de la función f de x por el seno de nx. Y los coeficientes p sub n vienen dados por 1 partido por pi por la integral entre menos pi y pi de f de x coseno de nx diferencial de x. ¿Vale? Y esto sería para todo n mayor o igual que 1. ¿Todo bien hasta aquí? Todo bien, pero antes cuando hemos demostrado que era un sistema ortogonal, como había el caso ese de que te forzaba cuando tenías el seno y el... Bueno, que tenía que ser la n distinta de la m para que no te quedara 1. Y entonces, ¿qué pasa cuando la n es igual que la m? ¿En qué caso? ¿Aquí? Sí. Justamente cuando la n era igual que la m, me quedaba seno de nx, coseno de nx, que era un medio del seno de 2nx, que Ah, vale, salía vale, también sí. 0, ¿verdad? Vale. ¿No? Que también Ya lo te avisé hicimos. que no he dormido hoy, ¿eh? No, no, que también lo hicimos. Joder. Que simplemente que el Vale, vale. argumento no era directamente sale 0, sino que, oye, ¿y si son iguales? No, si son iguales,
pero es seno con coseno, que son autofunciones distintas, por así decirlo, entonces sale 0. Que a lo mejor nos Sí, puede sí. haber liado el que aquí hayamos puesto, oye, que el seno de nx con seno de mx, si la n es igual que la m, no sale 0. Claro, porque Ah, entonces sería, ese es el que yo, sí, claro, ese es si el no que yo es te la quería preguntar. autofunción consigo mismo. Ujú. Claro que no va a ser cero, evidentemente. Claro, que ese es más inmediato porque, ¿qué te quedaría? La integral entre menos pi y pi del seno de nx, pero cuadrado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Utilizando trigonometría sabemos que esto lo podemos escribir como el seno, la integral entre menos pi y pi de 1 menos coseno Sí, de luego usas la 2nx fórmula. Sí. Ujú. partido por n. Perdón, partido Sí. de 2. Dos. ¿Y aquí qué tendríamos entonces? Cuando integres el coseno de 2nx, ese va a salir 0, ¿verdad? Ujú. El que no va a salir 0, ¿quién va a ser? Sí, el El un 1 medio. medio. ¿Cuál es el integral de 1 medio entre menos pi y pi? 2pi. ¿Y 2pi entre 2? Pi. Vale. Por eso, como sale pi, aquí abajo metemos un 1 partido por pi, para normalizar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Ese factor 1 partido por pi es porque la familia 1 seno de nx coseno de nx no está normalizada, ¿verdad? Ujú. Entonces lo que hacemos es normalizar los coeficientes. Si en lugar de coger la familia 1 seno de nx coseno de nx la normalizase, entonces no tendría que coger estos coeficientes 1 partido de 2pi. Sí, porque bueno, dentro de la integral ya estarías multiplicando por la Exactamente. familia Claro, normalizada. que parece que no hemos hecho que la sub 0 es un coeficiente tal cual, no, es que la sub 0 también está con la familia, solo que la familia aquí, ¿cuál es? El 1 uno. diferencial de Ujú. x, ¿vale? Lo Sí. que pasa es que tiene un coeficiente especial el 1 aquí. Sale un 2pi porque la integral entre menos pi y pi de 1 es 2pi. Entonces normalizo Ujú. por ese coeficiente. Sí. Me refiero que lo que hemos hecho aquí en realidad, si te fijas, es definir cada coeficiente como la integral entre menos pi y pi de la f de x por 1 diferencial de x partido la integral entre menos pi y pi de 1 por 1 diferencial de x. Lo u sub n al cuadrado que poníamos el otro día. Abajo igual, lo que pasa es que ya te he calculado la integral. Ya te he dicho Mm. la integral entre menos pi y pi de 1 por 1 es 2pi. Ah, puede ser que sale dividiendo. La integral, como acabamos de hacer aquí, de seno de nx por seno de nx sale pi. Por eso aquí directamente no te la pongo como un cociente, sino te lo saco fuera el pi dividiendo. Ah, pues mira, Sí. ¿vale? Ujú. Una precisión. Este es el modo más ingenieril, por así decirlo, de trabajar con el desarrollo en serie de Fourier. Menos enfocado al ámbito matemático. Realmente, si uno trabaja... ¿Por qué lo digo? Porque hay una relación fácil, un modo fácil de calcular integrales que hemos visto precisamente en una asignatura, que es en variable compleja. O con residuos. Exactamente. Y si recordamos, es que hay una relación fundamental, ¿no? Vamos a poner aquí una nota. Y es que recordemos que si yo cojo e elevado a i nx, eso es igual a, por la fórmula de Euler, coseno de nx Ujú. más i Y por el seno de nx, ¿verdad? ujú. Entonces, si yo conociese lo que es el desarrollo o las integrales de los cosenos y las integrales de los senos, en realidad sé esta integral completa, ¿verdad? Mm. Claro, pero es que entonces realmente tú puedes decir, mira, yo lo voy a separar en coseno de nx, seno de nx, y entonces mi serie se descompone en dos. O utilizo los números complejos, lo que pasa que en los complejos hay que tener cuidado. Porque cuando trabajamos con reales, el producto escalar se define o lo definimos como la integral de función por función. Realmente no es función por función. En el producto escalar tiene que haber una propiedad no de simetría, sino de que el producto escalar sea hermítico. Hermítico es cuando intercambiamos se conjugan. Mm. Es como simetría más conjugación. Claro, es que cuando son cosas reales, conjugar y no conjugar, lo mismo, ¿eh?
Claro, pero aquí podríamos o podemos definir lo que originalmente son los coeficientes de Fourier C sub 0, que esto sería si ese factor, ¿no? Que tendría que aquí integrar nuestra función 1 entre factor, ¿no? Vamos a poner aquí algo y ahora veremos qué tenemos que poner. Por la integral, que realmente también lo podemos cambiar, no tiene que ser entre menos pi y pi, pero bueno. De la función f de x, diferencial de x, ¿verdad? Y los c sub n, ¿cómo se definen? Como uno entre otro algo, que haga falta para normalizar, ¿no? Que sería la integral entre menos pi y pi de la f de x elevado a menos inx. ¿Y por qué un menos? Porque se conjuga. Aquí estamos haciendo el producto escalar en realidad. Esto es el producto escalar de la función f de x con la e elevado a inx en L2 de y, ¿verdad? Solo que aquí este producto escalar se define como la función por la conjugada de la segunda. Y al conjugar elevado a inx nos queda este menos. ¿Qué ocurre? ¿Cuál sería la correspondiente serie asociada? La f le asociamos la serie coeficiente c sub 0 más la suma para n perteneciente a los naturales, y aquí sí aparecen los coeficientes c sub n por e elevado a inx. Porque esta es la familia de autofunciones. Donde conjugamos es en el producto escalar que estamos realizando. Estos son los dos enfoques esencialmente. Realmente me da igual hacerlo con la parte compleja, pero claro, involucra tener que trabajar con integrales de números complejos. Siempre que sepamos el comportamiento, es que toda integral compleja al final la puedes separar en su parte real y su parte imaginaria. Es que resulta que la parte real es el coseno de nx y la parte imaginaria es el seno de nx. Entonces, esta serie que aparece ahí, ¿realmente qué estás diciendo? Que todo esto de aquí lo puedes separar en una especie de, vamos a poner unas comillas, ¿no? Pero suma o parte real de ese desarrollo más y por la parte imaginaria de ese desarrollo. Que eso es lo que hacemos nosotros en esta asignatura por separado. Estudiamos el desarrollo real, el desarrollo imaginario, y en lugar de volver a juntarlo y convertirlo en la exponencial, decimos, bueno, vamos a trabajar con estas cosas en el ámbito real. Es por eso que este desarrollo que nosotros hemos definido aquí arriba como desarrollo de Fourier, muchas veces se llama desarrollo en senos y cosenos de Fourier. Para especificar el que, oye, que tú sepas que puedes trabajar desde el punto de vista real o desde el punto de vista complejo. Aquí estamos trabajando desde el punto de vista real, ¿vale? Y estamos involucrando a esas familias de senos y cosenos. Que sepas que no solo se tiene por qué hacer así, se puede hacer del otro modo, ¿vale? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, Entonces, como hemos dicho, igual que aquí lo que hemos hecho ha sido normalizar los coeficientes, pues realmente podríamos no normalizarlo y entonces ¿qué hacemos? Modificar la función o la familia, ¿no? Es decir, en lugar de normalizar los coeficientes de Fourier, podríamos tomar la correspondiente base ortonormal, que sería la formada por la función 1 la dividido entre su norma, ¿verdad? Que sería 1 partido de 2pi. La función seno de npi
de nx la divido entre su norma, que sería 1 partido por pi, y la función coseno de nx la divido entre su norma, que sería 1 partido pi también. ¿De acuerdo? Bueno, como es la norma, lo que divide entre la norma, esto sería la norma al cuadrado, ¿verdad? Pongo una raíz, pongo una raíz, pongo una raíz. Claro, ¿qué ocurre? Pues que en ese caso la función, los coeficientes, no tendrían ese 2pi en la definición, pero es que la correspondiente función que cojo, en lugar de ser el seno de nx, sería el seno de nx con este partido raíz de pi, que cuando coja el otro raíz de pi se me compensa y me queda ese pi fuera multiplicando de nuevo. O sea que no ahorra nada, los coeficientes siguen siendo lo mismo, da igual que lo hagas con la función o con la base ortonormal o con la base ortogonal, no afecta en nada. Hay una consecuencia súper guay de estos desarrollos en serie de Fourier, que nos permiten para el para calcular series que eran complicadas de calcular. Y realmente es una consecuencia de un resultado que ya hemos visto. De los resultados que vimos el otro día, había uno que era una igualdad, que era la identidad de Parseval. Parseval. La identidad de Parseval me decía, en realidad, si tu función tiene un buen comportamiento, es decir, que sea integrable, porque como la vas a llevar al cuadrado, quiero relacionar la función con los coeficientes de Fourier que tiene. Entonces, como una consecuencia, vamos a ponerlo como un lema, en realidad es un corolario, porque simplemente aplicarlo. No tiene chicha ni nada. Pero en el intervalo igual a menos pi pi, se tiene que si tú coges la integral en i de tu función f, realmente tenía que ponerle al módulo, elevarla al cuadrado, ¿verdad? Pero como todo es en el intervalo i, esto es una función real, ¿verdad? La elevas al cuadrado, integras respecto de x. ¿Y qué me decía la identidad de Parseval? Que esto era la suma de sus coeficientes de Fourier como al cuadrado, ¿verdad? O sea que aquí tengo los coeficientes de Fourier al cuadrado, que serían el a sub 0 al cuadrado más la suma desde n igual a 1 hasta infinito de los a sub n cuadrado más los b sub n cuadrado, ¿verdad? Y esto es sea cual sea la función f que nosotros cojamos de L2 de i. ¿Vale? Que como decimos, esto es simplemente una consecuencia de nuestra identidad de Parseval. Una consecuencia guay, porque nos va a permitir calcular más adelante integral, sumas de cosas que eran bastante complicadas o que no sabíamos cómo atacar inicialmente. ¿Cuál es el problema? Claro, es que aquí escogí una función de L2. Inicialmente, para definir esos coeficientes de Fourier, yo no cogí una función de L2, he dicho mínimo que sea integrable, ¿verdad? Y mínimo integrable sí, tenía el lema de Riemann-Lebesgue, que me decía, bueno, entonces los coeficientes tienden a cero. Pero no tenía garantía de que hubiese convergencia de la serie a la función, ¿verdad? Y ya que calculo la serie, a mí me gustaría que sí que hubiese una convergencia. Entonces vamos a ver una serie de condiciones que debe verificar o que si verifica la función, aunque no sea tener una función de L2, es suficiente para garantizar convergencia de la serie de Fourier a la función f. Aquí estos coeficientes, donde a sub 0, a sub n y b sub n, o n pertenecientes a naturales, son los coeficientes de Fourier de la f. Vale. Primera condición que vamos a estudiar para ver cuándo podemos asegurar la convergencia es lo que llamamos el criterio de Dini. ¿Qué necesitamos aquí? No exactamente integridad, una especie de continuidad intermedia. Es decir, sea f
una función simplemente que esté definida de i en R, tal que esta función cumple que la integral entre en i, ¿no? Que sería entre menos pi y pi, de la f de x más t menos la f de x, todo eso dividido entre t respecto de t es una integral finita. ¿Vale? Entonces, la serie de Fourier de f converge puntualmente a f en nuestro intervalo i. ¿Vale? Eso es lo que me garantiza este criterio de Dini. Si te fijas, esto se parece o me puede sonar mucho, mucho, mucho como a continuidad. Porque es como la f de x más t menos la f de x. Ya, pero continuidad significaría que yo pudiese acotar esa diferencia. Hay una especie de... No es semicontinuidad, sino una definición más general de la continuidad, que es lo que se llama la continuidad Holder. ¿Te suena esa? No. ¿Qué significaría continuidad? Continuidad significa simplemente que si acoto o si tengo puntos cercanos, las imágenes también están cercanas, ¿verdad? Pero no me está indicando un grado de cercanía, por así decirlo. Hay aplicaciones que sí te dan ese grado de cercanía, por ejemplo las aplicaciones contractivas. Ya, pero es que contractiva es más fuerte que continua, ¿verdad? Porque contractiva significa que las imágenes están más cerca que los puntos. Y te da una relación. En particular hay continuidad. Ya, pero es algo más fuerte. Pues tengo una cosa todavía más fuerte, que es, o más restrictivo, que es la continuidad Holder. ¿Qué nos dice esa continuidad? Pone aquí una nota. Dada f, vamos a ponerlo... No sé si poner intervalo. Bueno, f en general. Decimos que es Holder. Mente si lo pronunciásemos bien sería Holder continua en x0 si puedo encontrar una constante alfa y t, las dos positivas, tales que cuando yo estudio, lo estoy poniendo igual que el libro porque esta es una definición general, pero bueno, cuando estudio qué ocurre cerca de ese punto, esto es menor o igual que esa constante c, y aquí técnicamente el libro pone directamente t, pero voy a poner x0 más t menos x0 elevado a alfa. Claro, que esto cuánto sale. La constante c por el t elevado a alfa, ¿verdad? Lo pongo así porque no hace falta expresarlo como x0 más t. Decimos que Holder continuo en un punto si cuando hago el punto y menos el x es la diferencia del y menos el x elevado a alfa. Lo que pasa es que si cogemos el punto y como x0 más t, pues entonces claro te queda x0 más t menos x0 que es simplemente la t. ¿Vale? Obviamente esto es cuando estás cerca de tu punto correspondiente y estar cerca del punto x0, que sería que ese t como sea suficientemente chico, ¿verdad? En lugar de poner que el valor absoluto de x menos y sea menor que un cierto delta, y entonces quiero que esto sea así acotado, pues podría decir que el valor absoluto de x0 más t menos x0, que es el de t, sea más chico que delta, ¿verdad? Esto sería para todo valor absoluto de t menor que un cierto delta. Claro que en particular puedes acotar entonces esto por c que multiplica a delta elevado a alfa, ¿no? Fíjate entonces una cosa guay, es que si la función fuese Holder continua,
esta diferencia que le pasa. Que la meto aquí y me queda t elevado a alfa, ¿verdad? T elevado a alfa entre t, esa función como es integrable, ¿verdad? O sea que esto va a ser algo finito, ¿verdad? Es decir, en particular toda función Holder continua verifica el criterio de Dini. Por ejemplo, Holder continua es un caso general de contractividad porque contractividad sería justamente, o bueno, de función lipschitziana, porque la constante no tiene por qué estar entre 0 y 1, sino función lipschitziana, que sería cuando eso está acotado por el alfa igual a 1. Sería nuestra definición de función lipschitziana, que existe una constante c mayor que 0, tal que la f de x menos la f de y en valor absoluto es menor o igual que la constante L por x menos y. Que la constante L es menor que 1 se llama contractiva, pero tenemos continuidad. Pues un caso general es la Holder continuidad, por así decirlo. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? El problema es que, claro, Holder continua no es exactamente continua. Entonces, normalmente nosotros no vamos a ser capaces de tener funciones que sean holder continua, que sean contractivas, que sean... No, ¿qué es lo que solemos tener? Continua, derivables, integrables. Ya, y continua, derivables, integrables, ¿me garantizan a mí de algún modo la convergencia de la serie de Fourier? ¿O no? No solo eso, sino que como es una serie, si la f fuese la serie, a mí me encantaría poder calcular la correspondiente serie de la derivada o serie de la integral y buscar relaciones entre eso. Pero eso ya se nos complica tela, porque de funciones de una variable, no sé si uno o dos, ya no me acuerdo, diría que dos, que es donde se ven series de funciones, la convergencia de las derivadas no implica la convergencia de las funciones en cuanto a series. Hay que tener una mejor convergencia con las derivadas. Eso también se ve aquí extrapolado porque estos no dejan de ser series de funciones. Entonces, siguiente objetivo. Vamos a ver qué ocurre o qué podemos pedir a la función f en términos de continuidad y derivabilidad para garantizar convergencia de la serie de Fourier a la función y cómo lo podemos relacionar con derivadas e integrales sin tener que hacer todo el proceso desde cero. Entonces, dime el resultado que tenemos. Teoremita que nos dice lo siguiente. Sea nuestra función f, en principio función que va de i en r, aquí aunque escribimos i es para nosotros todo el rato nuestro intervalo menos pi, ¿vale? Que sea continua y derivable en i. Pero es posible que pueda fallar en algunos puntos. Oye, a lo mejor no es derivable en todos los puntos, pero hay una cantidad finita de puntos donde no es derivable. Es decir, salvo en un conjunto finito de con la función f', claro, como es derivable en todos los puntos de i, menos a lo mejor en d, ¿verdad? Pues que esta función derivada esté acotada donde exista, ¿verdad? Que sería en el i menos el d, ¿verdad? Izquierda derecha. Entonces, la serie de Fourier de f, ¿que quién sería? Sería la serie a sub 0 más sumatorio para n perteneciente a las naturales de a sub n seno de nx más b sub n coseno de nx converge
Y ahora, ¿de qué tipo? Porque hay que tener cuidado. Converge, por un lado, puntualmente a f de x para todo x perteneciente a y menos d. Porque ahí sabemos que hay continuidad de derivabilidad y converge sin problema. Pero hay unos puntos problemáticos, que son los puntos del conjunto D. Y los puntos del conjunto D no puedo decir nada, porque claro, si hay un punto donde no puedo decir nada, pues la serie no termina de converger a la F, ¿verdad? Sí que vas a poder encontrar convergencia, pero ¿cuál es el problema? Que ahí no vas a tener derivabilidad de tu función, ¿verdad? Significa que en ese concepto de derivabilidad a lo mejor está fallando el cómo nos acercamos a los puntos con respecto a la derivada, por los dos extremos que tenemos en ese punto. Bueno, pues va a haber una convergencia, pero no exactamente derivada porque no va a existir, pero en media a los límites laterales. Es decir, converge puntualmente a, vamos a poner f de x0 más f de x0 menos partido de 2 para todo punto x sub 0 que coja de tu conjunto D. ¿De acuerdo? Es esa media de los límites laterales donde la función no es continua, ¿verdad? Hemos dicho que en este conjunto finito puede ser no continua y derivable. ¿De acuerdo? Ahí podemos tener algunos fallos. ¿Está bien? Es un primer resultado que me dice cuándo hay convergencia. Siguiente resultado. ¿Qué debo añadir o modificar para poder hablar de convergencia de la derivada? Ahora fíjate, aquí para hablar convergencia de la f necesitas una condición sobre la derivada, ¿verdad? Que la f' esté acotada. Si yo quiero hablar de convergencia de derivada, ¿qué voy a necesitar? Que la correspondiente derivada, que es la derivada segunda, eso esté acotado. Pues aplicando este resultado, más o menos a la función f', vamos a ser capaces de obtener una condición para la derivada. Es decir, esto realmente es una modificación de la anterior, que sería simplemente, pues, dada f que vaya de i en r, que sea continua, vamos a exigirle por lo menos continua en y dos veces. Porque el problema lo quieres tener con la f', ¿verdad? Dos veces derivable en i menos d, siendo d finito, donde la correspondiente derivada, que sería la derivada segunda, esté acotada en i menos d, ¿verdad? Entonces, necesito pedirle un poquito más de comportamiento a la función para poder garantizar convergencia de la derivada. Y es que necesitamos que la función f cumpla que en el menos pi coincida con el pi. Esta es una función que tenga el mismo comportamiento que tu sistema ortogonal que estás considerando aquí. Entonces, um, si el desarrollo en serie de Fourier de f es f de x, y ya por el tema anterior sabemos que hay convergencia, ¿verdad? A sub 0 más sumatorio para n perteneciente a las naturales de a sub n seno de nx más p sub n coseno de nx. Y ojo, porque esto es para todo x de y. Porque por la continuidad me garantiza esa convergencia ahí, con el teorema anterior. Entonces,
La pregunta sería, ¿cuál es el desarrollo de la derivada? F' de x. Hombre, me encantaría que fuese simplemente derivar esto, ¿verdad? Derivada de la constante a sub 0. Ah, pues como una constante, fuera. Derivada de esta suma que tendríamos una serie, suma para n perteneciente a los naturales. Y aquí que aparecería n a sub n coseno de nx menos n b sub n seno de nx. ¿Qué está en la serie? Eso es inmediato. La serie de Fourier es esa. Ahora, ¿hay convergencia? Hay convergencia significaría, ¿puedo cambiar gusanito por igual? Sí, salvo ¿dónde? Donde por el teorema anterior no tengo garantizada la convergencia justo a esos puntos, ¿verdad? Que es en qué conjunto, en el conjunto donde a lo mejor falla la derivabilidad de mi función, ¿verdad? Entonces, esto es cierto para cualquier punto x que coja del conjunto y menos ese conjunto finito de. Ahí sí tengo garantizada. Escribir aquí igual, que no se nos olvide, significa convergencia puntual. Eso es lo que está escondido. Que realmente podríamos haber dicho, si hay convergencia puntual en el intervalo y, hay convergencia puntual de la derivada o de la serie a la derivada en ese intervalo y menos d. Es más corto escribir que f' o que la f sea igual a la correspondiente serie que escribir la convergencia puntual se tiene en este conjunto, pero significa convergencia puntual. Bueno, ¿y qué ocurre entonces caso contrario? Si yo quiero hablar de integral, ¿verdad? El problema es que el concepto de integral que tenemos en nuestros intervalos son integral de Riemann, una integral definida, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver que también podemos modificar ligeramente las condiciones aplicando el resultado anterior para poder construirnos a partir de la serie de la f, la serie de la integral. Voy a hacer una trampa para no tener que escribirlo todo. Voy a copiar y pegar y voy a cambiar las cosas correspondientes. Es decir, ¿qué vamos a necesitar aquí? Todo prácticamente igual, es decir, función f de INR continua, que sea continua en I, pero ahora, como no tengo que hablar de la derivada, no me hace falta hablar de derivada segunda, ¿verdad? Pues entonces voy a hablar de función continua, todo grande, bueno, entiendo, continua y derivable en el conjunto I menos D, donde nuestro conjunto D es un conjunto finito, donde ahora no me hace falta la derivada segunda, simplemente que la derivada primera esté acotada en I menos D, ¿vale? No me hace falta esta condición de f de menos pi igual a f de pi, simplemente hablar de el desarrollo. Mira qué bien, ha coincidido hasta el punto con el punto, hago todos los puntos iguales al parecer. Si el desarrollo en serie Fourier de la f es este de aquí, entonces ahora que quiero calcular, ¿el desarrollo de quién? De lo que sería la primitiva, que lo solemos escribir como f mayúscula, ¿verdad? Claro, el problema es que la primitiva es la integral entre menos pi y un cierto punto x de la f de t diferencial de t, ¿verdad? Este es el primer teorema fundamental del cálculo integral. La pregunta es, ¿qué serie aparece aquí? ¿Qué ponemos aquí entonces? Hombre, pues cuando cojas la constante, llevando esto un poco a la izquierda. Cuando cojas la constante a sub 0 y la integres, pues te va a quedar la integral entre menos pi y x. ¿Quién va a ser? A sub 0 que multiplica a x menos menos pi, x más pi, ¿verdad? Y cuando integre esta serie, ¿qué me va a aparecer? Serie para n perteneciente a naturales. La integral del seno de nx sería menos coseno, ¿verdad? O sea que me va a quedar
menos a su n partido de n por el coseno de nx más b su n partido de n por el seno de nx, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros integramos, si fuese una integral indefinida, aparecería una constante, ¿verdad? Como es una integral definida, esa constante no es una constante cualquiera, es una constante concreta. ¿Cuál es esa constante concreta? Si tú dices, oye, es que aquí me falta una constante c y no sé qué constante c tengo que añadir. Sustituyendo la x por el pi, sacamos que el valor de esta constante, el seno de npi desaparece, nos queda un coseno de npi que sería menos 1 elevado a n, ¿verdad? Y entonces al final, ¿qué nos queda aquí? Una suma de, para n perteneciente a los naturales, de menos 1 elevado a n, ¿sabes? A su n partido de n. ¿Vale? Esto es esta constante que aparece de integración al calcular la integral definida, que simplemente sustituimos en pi y se nos simplifican los términos y nos queda este valor que tenemos aquí. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Ahora, tenemos ya entonces determinado qué ocurre con los desarrollos cuando trabajamos con o bien la propia función, o bien con la derivada, o bien con la integral, ¿verdad? Hay un último caso de convergencia que lo vamos a poner simplemente brevemente. Digo brevemente porque, bueno, lo vamos a poner como teorema porque es un teorema, pero tampoco le vamos a echar nosotros mucha cuenta a este teorema porque involucra cosas que no sabemos manejar tan bien. Y es que en realidad, en todos estos teoremas que hemos visto, ¿qué ocurre? La función o bien no es conocida o bien no tiene toda la regularidad que queremos, ¿verdad? Si está en L2, genial, converge. Si está en L1, no tengo garantía, pero si tengo una función que es integrable y además cumple ciertas condiciones su derivada y demás, pues a lo mejor puedo añadir algo. Ya, pero los espacios de funciones con los que nosotros estamos trabajando, ese buen comportamiento realmente de función y derivada se condensa en un único tipo de espacio, que son los que llamamos espacios de Sobolev. Lo que pasa es que los espacios de Sobolev para una variable en realidad son súper tontos. Pero bueno, los ponemos también. ¿Por qué? Porque si tenemos una función de Sobolev, es decir, sea f, que esté en el espacio de Sobolev, h1 de i, que sería el espacio W12 de I. ¿Vale? Entonces, si verifica que en el menos pi vale lo mismo que la función en el pi, podemos hablar de convergencia. Es decir, lo que pasa es que la convergencia se mejora. La serie de Fourier de f converge. Hasta hemos hablado de convergencia puntual, ¿verdad? Pues aquí hablamos de convergencia uniforme. Además, como es uniforme, es en todo el intervalo y. ¿Vale? Que no se nos olvide. ¿Quiénes eran estos espacios? Cuando trabajamos con el espacio W1, 2 de I, eran funciones, la f, que van de I en R, tales que, ¿qué ocurre? Que la norma f W1, 2 de I, ¿cómo era? Finita, ¿verdad? ¿Y quién era esa norma? La norma f W1, 2 de I consistía en coger el qué. El supremo para alfa menor o igual que 1 mayor o igual que 0 de
la norma de la derivada de orden alfa de f en el espacio L2 de i, ¿verdad? Es que esto en verdad es muy fácil porque mi función no tiene varias variables. Mi función tiene... Entonces, ¿esto quién es? Esto es coger lo más grande entre la norma de la f en L2 de i y la norma de la f' en L2 de i. O sea que tampoco es gran cosa, ¿sabes? Pero bueno, realmente este supremo se convierte en un máximo, porque solo hay dos elementos, ¿no? Pero bueno, que sepamos que esto es simplemente coger de estas dos cantidades cuál es la mayor de estas dos normas, ¿vale? Que es cierto que en varias variables esto se complica porque puede haber más de una derivada parcial. Y a lo mejor depende de cuánto esté derivando, de orden de derivación, de cuántas variables, etcétera. Ya, pero si solo tiene una variable, esa derivada parcial o derivas o no derivas, si es que no tiene más cojones. Entonces aquí que no deriva la función f, que la deriva la f' y todo eso que hago, pues estudio la norma en L2. Simplemente eso. Claro, pero es que esto implica un muy buen comportamiento, porque claro, para poder hablar de la norma L2 necesitas que la f sea L de cuadrado integrable y que la f' sea de cuadrado integrable, ¿verdad? Es que es súper bueno este espacio en realidad. Tiene un muy buen comportamiento sus derivadas. ¿Vale? Muy bien. Esto en cuanto a teoría. Esta parte, ahora en cuanto a problema, es súper fácil. En verdad. Lo que escoger y aplicar y calcular desarrollo. Podemos tener funciones raras, ojo. Pero vamos a ver el ejemplo clásico, que yo creo que es el primero que nos suelen colocar, para ver cómo se aplica toda esta teoría de serie de Fourier y la identidad de Parseval. ¿Cuál es la función más sencilla que se nos ocurre? Aparte de las Una constantes. constante. Aparte de las constantes. F igual a X. F igual a X. Vamos a calcular el desarrollo en serie de Fourier de f de X igual a X. Que parece una tontería, ¿eh? Pero ojo, nos va a proporcionar un resultado súper guapo. Entonces, esto creo que son los ejercicios 1 y 2 del libro, da exactamente igual, ¿no? Vamos a ponerlo como un ejemplo. O como, mira, como ejemplo. Sea f de x igual a x en el intervalo i, que es nuestro intervalo, menos pi pi. Vamos a ver cuál sería su desarrollo de Fourier, ¿verdad? Entonces, para determinar su desarrollo en serie de Fourier, calculamos los distintos coeficientes, ¿verdad? Nos quedaría, por un lado, coeficiente a sub 0, ¿vale? 1 partido por 2pi, la integral entre menos pi y pi de la f de x diferencial de x. ¿Cuánto nos queda? 1 partido por 2pi, la integral entre menos pi y pi de x diferencial de x. Ya, mira, es que la x es una función impar. Sí, la puedes calcular, pero para que vea integral una función impar en un intervalo simétrico, sí sé que automáticamente me sale 0. Pues, esta salió 0. Venga, ¿y quién sería ahora los otros coeficientes? El coeficiente a sub n, ¿qué nos quedaría? A sub n sería 1 partido por pi por la integral entre... Vamos a ponerle la siguiente página, que quepa. Aquí. Por otro lado, el a sub n nos va a quedar 1 partido de pi, la integral entre menos pi y pi de la f de x por nuestro seno de nx, diferencial de x. Tendríamos entonces 1 partido de pi por la integral entre menos pi y pi de x por seno de nx, diferencial de x. Bueno, pues, ¿cómo calculamos esta integral? Por partes, ¿verdad? Cogemos la u, que va a ser la x, diferencial de u va a ser nuestro diferencial de x. El diferencial de v nos va a quedar seno
de nx diferencial de x, entonces la v nos va a quedar menos 1 partido por n por el coseno de nx. U por v nos va a quedar menos x coseno de nx, todo eso dividido entre n. Aquí evaluamos entre x igual a menos pi y x igual a pi, menos, con este menos se convierte en más, 1 partido por n, la integral entre menos pi y pi de la función coseno de nx. ¿Qué? Podemos calcularla, podemos decir, esto es como 1 por coseno de nx, la función 1 es ortogonal a la función coseno de nx para todo n. O la integral te queda el seno, que en pi sale 0, en menos pi sale 0, es decir, que toda esta integral de aquí se nos cancela, ¿verdad? Evaluamos y ¿qué tendríamos? Evaluamos en pi, o bueno, evalúo en menos pi, nos queda menos con menos pi coseno de menos npi, menos en pi, ¿qué nos quedaría? Pi coseno de npi, todo eso dividido entre n, ¿verdad? Pero te falta el 1 partido de pi de fuera, ¿no? Espérate. Sí, me falta, o sea, me falta el 1 partido por pi, pero esto no es lo que me está extrañando, que hay algo que no debería ser 0. He cogido u como x, aquí nos queda el seno de nx, x por x, ¿vale? He cogido la u diferencial de x, la integral del seno es menos el coseno, ¿verdad? Me queda u por v, esto de aquí, obviamente, más v Sí, menos. diferencial de u, exactamente, pero, qué raro resulta. No, no queda 0, que no me he restado yo bien. Aquí fíjate, ¿qué nos queda? Vamos a restarlo bien, entonces. Lo que nos quedaría en pi menos pi coseno de n pi. Menos, con este menos se convierte en más. Nos queda entonces menos pi, otra vez menos. Y aquí nos quedaría el coseno de menos n pi, ¿no? Que el coseno de n pi, como una función par, es el coseno de n pi y esto queda 0. Algo raro me está pasando. ¿Qué? Es que no debería salir 0, ¿no? Pero es que menos pi coseno de... Porque, a ver. Porque el Ay. coseno, aquí el coseno de n por menos pi es lo mismo que el coseno de n pi por ser una función par, ¿verdad? Ah, Claro, no, entonces claro, claro, tienes... claro, Ese es claro, menos 2 claro, pi claro. coseno de n pi. Es que estaba ofuscado en lo que no era, ¿verdad? Aquí que nos queda Sí. menos, ya sería pi, bueno, menos 2pi, ¿verdad? Eso sí. Y el coseno de n pi es menos 1 elevado a n, todo eso partido de n, ¿verdad? Para Pero todo te n. falta el pi todavía, Me abajo. falta el pi dividiendo exactamente. Aquí Sí. pongo el pi. O sea que todo esto lo puedo poner simplemente como pi con el pi fuera y nos queda menos. Bueno, vamos a poner simplemente 2 menos 1 elevado a n más 1 partido de n para todo n mayor o igual que 1, ¿verdad? Sí. Vale. Bien, 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 bien. Claro, porque es este de aquí abajo, y le resto este de aquí. Exactamente. Bien. Ahora, siguiente coeficiente. Análogamente, ¿qué nos quedaría? Los coeficientes b sub n, que sería el 1 partido de pi, por la integral entre menos pi y pi. Pregunta, cuando la gente vea los vídeos dirá, pero Pablo Mongolo, date cuenta de que te estás equivocando tú que no lo ves, ¿sabes? Tienes que poner los nervios. Aquí será f de x coseno de nx
diferencial de x, que aquí nos queda 1 partido de pi, la integral entre menos pi y pi de x coseno de nx, y esto es 0, ¿vale? Porque coseno de nx es una función par, x una función par, y par e impar funciona como el más y el menos. Impar por par me da una función impar. Como estoy integrando la función impar en un intervalo simétrico, automáticamente sale 0 para todo n perteneciente a los naturales. ¿Vale? Claro, ¿eso qué significa? Fíjate además que la función que me has dado, la f de x, es una función de L2, ¿verdad? Porque la función f de x igual a x, cuando la elevas al cuadrado es x cuadrado y la función x cuadrado es íntegra entre menos pi y pi. O sea que, como f pertenece a L2 de y, tenemos convergencia de la serie de Fourier a la función, ¿verdad? Es decir, que nosotros podemos escribir la función f de x igual a x como el coeficiente a sub 0 más el sumatorio para n perteneciente a los naturales de a sub n seno de nx más b sub n coseno de nx. ¿Y esto quién sería entonces? El a sub 0 que ha salido 0, aquí nos queda la suma desde n igual a 1 hasta infinito de quién. Los a sub n, que eran 2 menos 1 elevado a n más 1 por el seno de nx, todo eso partido de n, y los b sub n eran 0, ¿verdad? Claro, tiene sentido. F de x es una función impar. El seno de x o el seno de nx impar y el coseno de nx par. Las funciones impares solo van a tener senos, las funciones pares solo van a tener cosenos. Las funciones que no sean pares o impares van a tener senos y cosenos. ¿Y qué es la parte web? ¿Qué pasa si aplicamos la identidad de Parseval a esta función en concreto? Es decir que, gracias a la identidad de Parseval, sabemos que la integral entre menos pi y pi de la f de x al cuadrado diferencial de x, eso coincide con la suma de los coeficientes al cuadrado, es decir, del a sub 0 cuadrado más sumatorio para n pertenecientes a naturales del a sub n cuadrado más el b sub n cuadrado, ¿verdad? Ya, pero ¿cuánto vale cada cosa? Es que si aquí coges la integral de f de x al cuadrado, ¿cuál es la integral de x cuadrado? X al cubo partido de 3. Que nos Pero bueno, quedaría pi, en pi. pi, sería pi al cubo partido de 3, ¿verdad? Menos pi al cubo partido de 3, ¿verdad? Lo que es lo mismo, esto vale 2 pi cubo partido de 3, ¿cierto? Si me vengo aquí, ¿cuánto valen estos coeficientes al cuadrado? La suma para n igual a 1 hasta infinito de aquí que tendríamos. Estos coeficientes al cuadrado sería 4 menos 1 elevado a n más 1, todo eso al cuadrado, partido n cuadrado, ¿verdad? ¿Qué nos queda aquí? Que aquí ¿quién tendríamos? Esta serie sería 4 veces el sumatorio desde n igual a 1
hasta infinito de 1 partido n al cuadrado, ¿verdad? Porque no debería salirme un pi al cubo. Me sobra un pi por algún lado. Porque... ¿Por qué? ¿No? Hay que dividir por pi. Exactamente. Aquí es que no hemos cogido las cosas ortonormales, ¿verdad? Exactamente. Esta función que tenemos aquí no es ortonormal. Aquí me falta el 1 partido de pi en esta función f. Entonces aquí, cuando divido, todo esto está dividido entre pi. Vamos a ponerlo así. Y entonces aquí nos queda pi, que sería pi cuadrado, ¿verdad? Y de aquí que sacamos que cuánto vale la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido n al cuadrado. El 4 pasa dividiendo, nos quedaría 2 con el 4, un 2 dividiendo, que sería pi al cuadrado dividido entre 6, ¿verdad? Esta serie no es fácil de calcular en realidad. Hay muchísimos enfoques y muchísimos modos de probar que esa serie suma pi cuadrado partido por 6. Pero la identidad de Parseval junto con desarrollo en serie Fourier me da un modo súper sencillo de calcular series complicadas. Lo cual está súper guay. Como ejercicio te voy a dejar una función tela de fea. ¿Sabes cuál es la función signo? ¿La función qué? Signo. Sí. ¿Vale? Pues vamos a calcular su desarrollo de Fourier. Ejercicio sea f de x, la función signo de x, que es simplemente la función que vale 1 si x es mayor o igual, bueno, igual que 0, y vale menos 1 si x es menor que Menos que 0. Entonces, calcular su desarrollo de Fourier. Y como caso extra, si por lo que sea, cuando tú calculas ese desarrollo de Fourier, resulta que esa integral, o bueno, esa función que te queda ahí es una función o una serie, no lo sé, interesante, o uno puede decir, intenta calcular quién sería la correspondiente suma con la identidad de Parseval. ¿Vale? Simplemente eso. ¿Que ves que sale algo sencillo? Me refiero, por ejemplo, aquí es que con la función f de x igual a x, ¿qué nos quedaba? Nos quedaba justamente el qué. La serie o el problema de Basilea, ¿verdad? Si no tuviese el problema de Basilea, pues coge otra cosa distinta. ¿Vale? Simplemente para que vean los tipos de ejercicios que nos podemos encontrar nosotros aquí. Ya está. Eso es lo importante. Vale. Dudas.